Tenemos el poder en el nombre de Cristo. Tenemos el poder en el nombre del Señor. Aunque el diablo ruja, no seremos vencidos, porque tenemos el poder en el nombre del Señor. Tenemos el poder en el nombre de Cristo. Tenemos el poder en el nombre del Señor. Aunque el diablo ruja, no seremos vencidos, porque tenemos el poder en el nombre del Señor. Tenemos el poder en el nombre de Cristo. Tenemos el poder en el nombre del Señor. Aunque el diablo ruja, no seremos vencidos, porque tenemos el poder en el nombre del Señor. Tenemos el poder. No lo vamos a tener, ya lo tenemos. Cristo Jesús, cuando resucitó de los muertos, venció a Satanás. La palabra de Dios dice en Hebreos 2:14 que así como los hijos de los hombres participaron de carne y sangre, Él, Cristo Jesús, también participó de lo mismo para deshacer a través de su muerte, deshacer aquel que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo. La palabra de Dios dice que Cristo Jesús ya derrotó a Satanás. Hebreos 2:14 dice para destruir aquel que tenía el imperio de la muerte. Satanás ya no tiene el poder sobre la muerte espiritual. Por 4000 años, Satanás tenía el imperio de la muerte espiritual. Desde Adán hasta Jesucristo, no había ni una sola persona que había recibido vida eterna. Adán y Eva tenían esa vida eterna, pero cuando el pecado entró, fueron separados de Dios. Y toda la humanidad, hasta Jesús, cuando Cristo Jesús vino, Él fue el único. Pablo lo llama el postrer Adán. Cristo Jesús sí tenía la vida de Dios, vida eterna, el amor de Dios, la naturaleza divina de Dios. Ahora, quiero compartir unos cuantos versículos, porque quiero, por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios, hablarle al pueblo de Dios, al creyente, a los cristianos, cuando el cuerpo de Cristo Jesús, cuando nosotros como hijos de Dios empecemos a hacer las obras que Cristo Jesús nos comisionó, yo le garantizo por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, que cuando la gente, cuando los pecadores, cuando los impíos, cuando los incrédulos vean en nosotros el poder de Dios, hemos estado viendo el poder del amor, el poder que el Espíritu Santo nos da sobre el temor, pero Cristo Jesús nos ha dado autoridad y poder sobre todas las obras de Satanás, sobre todos los demonios, sobre todo. Ahora, el propósito de Cristo Jesús venir aquí a este mundo fue para deshacer. Vamos a estos versículos y luego quiero a través de esta palabra, quiero compartir con el pueblo de Dios. Ustedes que han nacido de nuevo, ustedes que ya tienen tiempo y algunas personas que son nuevas en Cristo Jesús. Yo sé que muchos, ¿verdad? Cuando son salvos,
todavía tienen adicciones, todavía tienen problemas con tentación, problemas con situaciones en la carne, situaciones, todo eso, todo eso. Cristo Jesús ya nos dio la victoria sobre todo eso, y esa victoria, ese poder, está en el nombre de Jesús que Dios nos ha dado. Vamos a 1 de Juan 3, versículo 8. La primera porción dice: aquel que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero no estamos interesados en la primera parte. Estamos interesados en lo que el Espíritu Santo nos dice en el versículo 8b. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. Póngale mucha atención al Espíritu Santo que nos habla a través del apóstol Juan. 1 de Juan, capítulo 3 y el versículo 8. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, desde Génesis. Nosotros no queremos seguir practicando el pecado. Antes vivíamos en el pecado. No teníamos autoridad y poder sobre el pecado. No teníamos autoridad y poder sobre Satanás. Satanás nos tenía como esclavos. Satanás era nuestro padrastro, podemos decir. Él era nuestro Señor. Él era nuestro Dios. Estábamos siguiendo a la corriente de este mundo. Éramos por naturaleza, dice Pablo en Efesios 2, hijos de ira, igual que los demás. Éramos hijos de desobediencia. Pero gloria a Dios que hemos obedecido. Tú que has recibido a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, tú has obedecido a Dios el Padre, que ha mandado a toda persona que acepte y confiese y reciba a su Hijo Jesús como el Señor de su vida. Dios mandó eso. No hay salvación afuera del nombre de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres, dice Pedro en Hechos 4:12. No hay salvación en ninguno otro, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos, sino el nombre de Jesús. Y ese nombre, Cristo Jesús nos los ha dado. Vamos a estar viendo esos versículos. Primero, vamos a continuar. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero, la segunda parte, para esto, este fue el propósito por la venida de Cristo Jesús a este mundo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Los 3 años que Cristo Jesús estuvo aquí en la tierra y el Espíritu Santo lo llenó con poder, y la palabra de Dios dice que Él regresó en el poder del Espíritu Santo después de 40 días de ayuno. Usted y yo no tenemos que ayunar 40 días para tener ese poder, porque Cristo Jesús ya, no estoy diciendo que no ayunemos, no tenemos que ayunar para tener el poder de usar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús pertenece a toda persona. Déjame hacerte una pregunta. Tú que has sido salvo, tú que tienes a Cristo Jesús en tu corazón, cuando tú fuiste salvo, ¿tuviste que ayunar 3 días o tuviste que ayunar un día entero para que tú confesares el nombre de Jesús para ser salvo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que la palabra de Dios dice en Hechos 10, el versículo 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo? Entonces no tuviste que ayunar para usar el nombre de Jesús. Ese nombre ha sido dado a ti gratuitamente. Y el poder, escucha bien, el poder que Jesús usó para echar fuera demonios, para resucitar a los muertos, el poder que Dios le dio cuando Él venció al diablo, esa autoridad. Acuérdense que Jesús dijo en Mateo 28, versículo 18, dice la palabra, y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que cumplan todo lo que yo les he enseñado. Ahora, Cristo Jesús nos dice que en su nombre podemos echar fuera demonios. Es lo que dice Marcos el capítulo 16. Vamos a estos versículos porque quiero mostrarles a ustedes por el Espíritu Santo y la palabra de Dios que el propósito de la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús aquí en la tierra, en este tiempo, no mañana, no ayer, hoy, este tiempo
La iglesia ha sido comisionada por Cristo Jesús para continuar deshaciendo las obras del diablo en esta vida, en esta tierra. Él nos ha dado su nombre, nos ha dado su poder y primero tenemos que deshacer las obras del diablo en nuestras propias vidas. Tenemos que deshacer las obras del diablo en nuestra carne. Tenemos que deshacer en ese nombre, que es sobre todo nombre, venir y reprender todo celo, toda contienda, toda envidia, todo rencor. Todos esos son espíritus que nos mantienen ocupados, peleándonos los unos a los otros, en vez de tomar el nombre, que es sobre todo nombre, y deshacer las obras del diablo en nuestra carne, en nuestra alma, y luego, cuando nosotros hemos podido, si podemos hacerlo, porque Cristo Jesús nos dijo, en Marcos 16, vamos a ese versículo, Marcos el capítulo 16, versículo 15 en adelante, donde Cristo Jesús, en ese día que Él estaba para ser recibido, ¿verdad? Él le habló a todos sus discípulos, había como 500 personas presentes ahí, y les habló por el Espíritu Santo, dándoles estos mandamientos, y Él les dice, el versículo 15, id por todo el mundo y predicar las buenas nuevas a toda criatura, a todos los colores, todas las étnicas. El que creyere y fuere bautizado, escuche bien lo que Cristo Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Fíjese lo que dice. No dice que después de que han ayunado 3 días o después de que han sido salvos por 3 años. No dice. No dice eso. Dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Ahí está el poder, creer en el nombre. Cristo Jesús dice, echarán fuera demonios. En la primera señal que Cristo Jesús dice que el creyente va a ejercitar, va a tener estas señales que nos van a acompañar. Otra versión dice, estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Qué interesante, ¿verdad? Que Cristo Jesús dice que la primera señal, antes de poner manos en los enfermos porque van a sanar, antes de tomar serpientes en nuestras manos que no nos van a hacer daño, antes ¿verdad? Que dice aunque coman cosa mortífera no les hará daño. La primera señal que Cristo Jesús mencionó fue, echarán fuera demonios. Yo creo con todo mi corazón, porque yo lo he notado, lo he visto y lo he experimentado en mi propia vida, de que antes que yo pueda ejercitar autoridad en el nombre de Jesús para liberar a otra persona, echar fuera demonios de otra persona, yo voy a tener que en el nombre de Jesús de Nazaret, esos espíritus que me tenían dominado, que me tenían controlado, todas esas adicciones en que estaban en mi carne, en mi alma y en mi espíritu también. Cuando yo fui salvo, cuando yo nací de nuevo, mi espíritu quedó libre. Pero mi alma y mi carne todavía están teniendo que luchar eso. Pero Cristo Jesús dice que en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, en el nombre de Jesús de Nazaret, escúchame bien, todo creyente que ha nacido de nuevo tiene el permiso de Dios el Padre y Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia, de usar el nombre que es sobre todo nombre. Y Cristo Jesús dice que toda rodilla se dobla, quiera o no quiera, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dios nos ha dado ese nombre. Vamos a otro versículo antes de terminar y orar. Y esto se encuentra en el Evangelio de San Juan. El día que Cristo Jesús, ese mismo día que Él fue entregado, y ¿verdad? Ese es el mismo día que Jesús les dice estas palabras. En Juan el capítulo 14, versículo 12, Cristo Jesús les dice, de cierto os digo, el que en mí cree, si tú crees en Él, Cristo Jesús está hablando a ti y me está hablando a mí. El que en mí cree en las obras que yo hago. ¿Cuáles fueron esas obras? ¿Para qué se manifestó el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Entonces Cristo Jesús nos está diciendo que ahora nosotros que creemos en Él, nosotros podemos continuar deshaciendo las obras del diablo como Él lo hizo, porque Él nos ha autorizado, Él nos ha capacitado, nos ha llenado de su Santo Espíritu, nos ha dado su armadura y sobre todo nos dio su nombre. El que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y fíjate lo que dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo
haré. Ese nombre te pertenece a ti. Ese nombre me pertenece a mí. Si tú nunca has confesado el nombre de Jesús para salvación, para el perdón de, de tus pecados, haz esta oración conmigo rápidamente. Di estas palabras. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Cristo Jesús es tu Hijo. Él llevó mis pecados en la cruz. Él murió en mi lugar. Él fue sepultado, descendió al infierno por 3 días y 3 noches y lo resucitaste con poder y me has dado a mí la victoria de Cristo. Me has dado su nombre y ahorita en ese nombre de Jesús yo confieso a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo te animo que ejercites ese nombre. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Las personas que me han oído en estos momentos, yo sé que ellos han tomado tu palabra, las escrituras que han oído, y en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo me pongo de acuerdo con ellos que ahorita mismo ellos están deshaciendo las obras del diablo en sus propios cuerpos, en sus almas, en sus carnes. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, tú nos has dado a todos el uso de tu nombre para echar fuera demonios. Y Padre, en el nombre de Cristo, te doy gracias porque las personas que han oído hoy van a poner por obra lo que han oído. No son oidores olvidadizos, sino que son hacedores de tu palabra. Gracias, Padre. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias una vez más por verme permitido estos 15 minutos estar con ustedes, compartiendo la gloriosa palabra con ustedes. Y yo sé que ustedes hoy han recibido a través de la palabra del Espíritu Santo una palabra del Padre y del Hijo en el nombre de Jesús. Si usted tiene alguna petición o algún testimonio, ¿por qué no puede visitar nuestra página web palabra.org? Mándenos sus peticiones, vamos a estar orando por ellas y también queremos escuchar y gozarnos con sus testimonios. Muchísimas gracias una vez más por haber estado conmigo durante esta transmisión en vivo y le animo que comparta este sitio con sus amigos y sus familiares. Dios los ama y yo también los amo. Hasta la próxima vez. Bendecidos.